Vamos a ir a la lección 4 del libro de adiestramiento. A ver, pero para antes, continuar, para enlazar, si alguien puede decirme algo del capítulo anterior, del capítulo 3, es perdón, del Pastora, capítulo 4, el querigma y el didaqué. Pasamos al capítulo 5. Sí. sí, bueno, yo iba a decir eso, que hoy toca el número 5 y 6. Amén, Fabiano, gracias. Si nos puedes refrescar a ver lo que pasó en la clase pasada. Amén, sí, en la clase pasada tuvimos la lección número 3 y número 4. En la lección número 3 se habló lo que es el querigma y en la 4 el didaqué. Bueno, como el pastor comentó, y como también está en el libro, en este manual, ¿no? Nos comenta de que el querigma es la proclama de un evangelio ungido, o sea, donde el Espíritu Santo interviene, pero todo se da a través de una proclama, ¿no? El proclamar el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que es el querigma. Y luego habló acerca del didaqué. Bueno, hay dos formas de establecer el fundamento, ¿no? Dos componentes, como bien comentó, dos componentes para establecer el fundamento. El primero es a través de una proclama ungida por el Espíritu Santo, y la segunda es a través de la enseñanza de la palabra de Dios, que también se da a través de la obediencia de la persona que recibe esa palabra. Y bueno, eso es lo que yo puedo comentar. Amén, amén. ¿Alguien más puede comentar algo? Sí, pastora, buenas noches. En la lección 3 y 4 se estuvo hablando el pastor sobre los dos componentes de la palabra de Dios, ¿no? La forma como la palabra de Dios llega a nosotros, ¿no? Y es a través del querigma y el didaqué, ¿no? El querigma que tiene que ver con la proclama de las buenas nuevas, pero bajo la unción del Espíritu para revelar netamente a Cristo, ¿no? Y el didaqué, que es la enseñanza, la doctrina, ¿no? La que nos enseña los mandamientos claros para poder, que son instructivos, ¿no? Para nuestra vida diaria, no son las directrices de forma práctica para aplicarlos, ¿no? Como hablaba nuestro amado pastor sobre los dos cimientos, ¿no? Del hombre insensato, ¿no? Y el otro, ¿no? Que aplicó, ¿no? Eh, el fundamento. Luego también habló también el pastor sobre que el querigma es la proclamación del Cristo vivo, ¿no? Más que nada para poder, de la manera como revelación que llega a nosotros. Y el didaqué es netamente, pues, las enseñanzas, ¿no? Pero la cual también apela a la obediencia ¿no? de cada hijo de Dios, ¿no? Que tenemos que obedecer la palabra y establecerla para que el señorío de Cristo se establezca en nuestras vidas, ¿no? Es la obediencia muy importante. Y por último, también el pastor nos dijo que el didaqué y el querigma van unidos, ¿no? Van juntos. Eso es lo que entendí. Amén, amén. Ahora, hay algo importante, mis amados hermanos, ya que ustedes son líderes, son discípulos, que tienen que ejercitar el querigma, porque en lo que he podido ver, en lo que les conozco a ustedes, ¿no? A la mayoría, tienen que ejercitar la proclama, porque mucho se basa o se centra, ¿no? en enseñar. La mayoría enseña, la gran mayoría de ustedes enseña, pero tiene que ejercitar la proclama, porque la proclama es aquella que va con la fuerza del Espíritu Santo para dar impacto al corazón de los oyentes, es decir, del no creyente, sobre todo, del no creyente, del inconverso. Y esa palabra tiene que entrar como una espada al corazón de los oyentes. Y eso es algo que se tiene que ejercitar. Todos los líderes tienen que ejercitar eso, porque no solo puede quedarse en la forma de cómo enseñar, ¿no? Que también, claro, Dios usa esa forma también para que la gente se convierta, pero hay que desarrollar la proclama. Amén. 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 Amén, Amén, amén. pastora.
A ver, los hermanos Amén. cuando están los hermanos cuando el pastor les da la oportunidad de predicar en la iglesia, en la calle, cuando les da la oportunidad de dirigir la reunión, esos son los momentos en donde tiene que practicar esa proclama. No debe de quedarse así como muy pasivo, como muy tranquilo. No, debe usar esos momentos para ejercitar la proclama. Porque todos entendemos lo que es una proclama, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que usar esos momentos para estar proclamando. Si, por ejemplo, está diciendo la alabanza, es un para proclamar. Si le toca predicar, también son momentos para proclamar. No todo el tiempo lo va a estar haciendo, pero tiene que usar momentos donde va a proclamar. Y ahí es donde funciona el querigma. Y todos tenemos que desarrollar eso porque todos tenemos que ser predicadores del evangelio. Claro que van a haber algunos que más van a desarrollar ello, pero de todas maneras todos tenemos que ejercitarnos en ello. Amén. 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 Vamos a continuar entonces a la lección 5, el evangelio del reino. Y ahí el texto base es Mateo 24:14, que todos lo conocemos en alguna manera, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué es la médula del mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Es predicar el evangelio del reino. Entonces, este tema nos va a centralizar claramente en lo que concierne el evangelio del reino. Vamos a ir al punto 1, donde dice la visión correcta del evangelio y la consolidación. Si vamos a consolidar y edificar correctamente a los nuevos creyentes en el reino de Dios, es necesario tener la visión correcta del evangelio. Jesús hizo mención de esto cuando dijo lo siguiente, Mateo 6:22-23, nos dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Este es un pasaje muy revelador en realidad y abarca mucho, pero lo vamos a centrar en cuanto al reino de Dios, el mensaje del reino de Dios. Porque aquí habla de, el Señor dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y no dice que la lámpara del cuerpo son los ojos, sino dice es el ojo. La explicación que nos da el apóstol aquí es porque proviene la palabra ojo del griego oftalmos, que significa vicio. Entonces, ¿cuál es la visión que vamos a tener frente a lo que es el reino de Dios? Eso es muy importante porque si tenemos una visión distorsionada, entonces vamos a tener un evangelio del reino distorsionado también. Y muy acertado lo que dice el Señor Jesús en este pasaje de la Escritura cuando Él dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¡Wow! Qué importante realmente es esto, porque dependiendo de la visión que cada uno de nosotros tengamos, eso va de lo demás. Por lo tanto, es algo sumamente importante definir claramente la visión en cuanto al reino, al evangelio del reino. Ahora, ¿cuánto más todavía cuando nos encontramos en una época donde las diferentes ideologías, ideas, filosofías y cosas que se están levantando en el sistema están creciendo, entonces en alguna manera afecta al entendimiento y a la visión clara de lo que es el evangelio del reino? Por ejemplo, si hay una mala enseñanza en cuanto al evangelio del reino, pues lamentablemente va a haber
no va a haber un claro entendimiento de este tema tan importante que nuestro Señor Jesús habló en los evangelios y que los apóstoles también lo hablaron, lo enseñaron y que cada generación lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer de manera correcta. Por eso es que, amados hermanos, la visión correcta en cuanto al evangelio del reino es algo muy importante. Yo le quiero pedir que usted ore siempre al Espíritu Santo para que le pueda dar esa línea completamente recta, ¿no? Llevada por el Espíritu Santo para poder dar a los creyentes, a los nuevos creyentes, a los que se están formando como discípulos, porque cada uno de nosotros somos líderes, estamos enseñando, estamos impartiendo. Entonces nuestra visión tiene que estar muy clara, muy clara. Así es que la visión es importante. El ojo con el que nosotros vamos a ver va a determinar todo lo demás, Y es necesario verdaderamente que el Espíritu Santo haga una transformación de mente, ¿no? En esto opera realmente eso, la transformación de la mente, la renovación en los pensamientos a través de la palabra, de la revelación, para que realmente veamos claramente las cosas. Una de las cosas más terribles que puede existir es de que alguien esté equivocado y no se dé cuenta de que está equivocado. Eso es algo totalmente malísimo, ¿no? Para la persona que estando equivocado no se dé cuenta que está equivocado o no oiga a los que le puedan decir que no está bien, no es correcto. O sea, la visión que está teniendo está distorsionada, está empañada, está, ¿qué se podría decir? Contaminada, etcétera, ¿no? Ayer compartía en el culto, por ejemplo, que el sistema en el que nos encontramos y se encuentra la generación de nuestros hijos por medio de la tecnología está definiendo una cosmovisión en la vida de las nuevas generaciones, y ahí están sus hijos y ahí están mis hijos. Si nosotros no establecemos una visión clara de la vida que Cristo ha venido a darnos, de su reino, de su gobierno, del andar que cada uno como cristianos tenemos que tener, entonces nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes van a adoptar cualquier cosmovisión que se está dando a través de la tecnología en este sistema de este mundo. Y por ejemplo, una de las cosas que cada vez está creciendo, pues es el relativismo, ¿no? En los estudios, sobre todo en los centros de estudios, ¿no? En los centros donde hay pues grupos de gente, cuando alguien quiere establecer algo, definir algo como verdadero, el común denominador de los pensamientos de las personas es, bueno, eso es tu verdad, ¿no? Eso es lo que tú crees para ti, no es lo que yo creo para mí, o no creo que sea solamente así. Entonces, hay diferentes formas de ver las cosas en el mundo, por supuesto, pero sin embargo afecta a la visión de la iglesia, afecta mucho. Y es precisamente cuando no se tiene una clara visión de lo que es el evangelio del reino. Y ahí está el asunto. Si no partimos de verdaderamente algo claro, una visión clara, como el Señor Jesús dice, entonces vamos a siempre tender a ver siempre esa tendencia a caer en algún tipo de relativismo. Y eso es peligroso, eso es muy peligroso. Por eso, como hijos de Dios, como líderes, como siervos del Señor, tenemos que tener mucho temor en cuanto a estas cosas. Amén. Entonces sigamos. ¿Cuál es la visión? Dice en el punto número 1 estamos. ¿Cuál es la visión? Si vamos al contexto de este pasaje, veremos que empieza desde el capítulo 5. Allí podemos ver que Jesús está hablando de su doctrina, del evangelio. Parafraseando entonces lo que Jesús dijo, podemos decir que la lámpara del cuerpo consiste
en la visión o la luz que tengamos del evangelio. Era todo el capítulo 5. A ver, si usted tiene su Biblia, a ver, vaya por favor ahí a Mateo, vaya al capítulo 5. Porque el capítulo 5 va a ser el contexto de lo que está diciendo allí, ¿no? De ese pasaje que acabamos de leer. Amén. ¿Está ahí con su Biblia? Amén. ¿Lo tienen? Me dicen amén, por favor. Y cierran su Biblia. Amén. 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 Entonces, en el capítulo 5, ¿qué encontramos? En el capítulo 5 encontramos el Sermón del Monte. Es decir, ahí están las bienaventuranzas. En el Sermón del Monte el Señor va a dar la doctrina, toda su doctrina. Y ahí vienen las bienaventuranzas. ¿Qué más vemos? Vemos la enseñanza acerca de la sal y de la luz. Vemos la enseñanza acerca de la ley, acerca de la ira, del enojo. ¿Cuántos tienen ira? ¿Cuántos se enojan? Aleluya. Ahí está la enseñanza del reino acerca de la ira y el enojo. También está la enseñanza acerca del adulterio, de la impureza sexual, acerca del divorcio, acerca del matrimonio, del divorcio, acerca del juramento, de la venganza, acerca del amar a los enemigos, también del dar, de la generosidad, también de la oración, acerca del dinero y de las posesiones, del juicio, la regla de oro, la puerta angosta, el árbol, su fruto, verdaderos, hasta ahí. Todo eso, en verdad, todo eso no es ¿cómo se podría decir? El compendio de lo que abarca las reglas, las leyes o las demandas del reino de Dios, del reino de Dios. Entonces, Jesús enseñó ahí su doctrina, enseñó cuál es la vida que nosotros tenemos que desarrollar como hijos de Dios, hijos del reino. Si usted realmente profundiza en eso, pues todo cuanto usted tiene una conducta, todo tipo de comportamiento, todo tipo de pensamiento, tiene que ser filtrado a través de la doctrina que Jesús enseñó. Y ahí está, ahí abarca en esto que hemos visto Mateo 5 y aún 6, ahí está todo ello, todo ese es el contexto de este pasaje. Por eso es que si nuestro ojo es maligno, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Si nuestro ojo no está en una verdadera luz, también todo nuestro ser no lo estará. Entonces es bien importante esto de la visión, mis amados hermanos. Bueno, yo les dejo eso, solamente lo he mencionado para que usted, cuando quiera saber, ¿no? Algo particular en el comportamiento, en la conducta de un cristiano, tiene que ser filtrado por la doctrina que Jesús ya ha enseñado en su palabra. Y tan solamente tiene que ir ahí y leer y verlo, ¿no? Y simplemente juzgar en base a esa verdad de nuestro Señor Jesús. Continuamos al punto 2. Dice, ¿qué es el evangelio para usted? ¿Qué es el evangelio? Y todos sabemos que la palabra el evangelio son las buenas noticias. Eso lo sabemos todos en realidad. El evangelio son las buenas noticias y es así, es verdad. El evangelio, muchas personas lo declaran como es el amor de Dios o es el poder de Dios, qué sé yo. Y eso es así, es las buenas noticias. Pero como claramente dice el título de esta lección, no es solamente el evangelio, sino que lo completo es el evangelio del reino. Y ahí Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, cuando Jesús va a predicar
él habla acerca de que llegó el tiempo del cumplimiento y entonces ahí declara o proclama, ahí está el querigma. Y él dice, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. Entonces, no solamente son las buenas noticias, sino que tiene que ver enteramente con las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué predicó Jesús? ¿Cuál fue el mensaje central? La respuesta correcta es el evangelio del reino de Dios. No solo predicó el evangelio, sino el evangelio del reino de Dios. Sabemos, nuevamente repetimos, que el evangelio significa buenas noticias. Pero ¿a qué buenas noticias se refiere Jesús? En esta vida hay muchas buenas noticias, pero las buenas noticias del reino a lo que Jesús se refería es al gobierno, a la autoridad de Dios. Entonces, Jesús anunció, predicó, proclamó el reino, el gobierno, la autoridad de Dios. Y esa era la buena noticia. Nuestro pastor Marlon ha predicado acerca del reino, lo que significa el reino, la autoridad, el reino es gobierno, el reino es administración y abarca muchas cosas del reino, pero específicamente es la autoridad de Dios, la autoridad de Dios. Ahora, vayamos al punto 3. La comprensión del evangelio nos lleva al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Cuando entiendo que el evangelio son buenas nuevas de un nuevo reino o gobierno de Dios, entonces entiendo que todas las escrituras pretenden establecer el gobierno de Dios en mi vida. Y cuando esto se hace realidad, entonces el propósito eterno de Dios tendrá su pleno cumplimiento y todo lo demás será añadido. Cuando Cristo reina, el fundamento de Dios se establece en mi vida. Y como resultado tendré amor, poder, autoridad, bendiciones, etcétera. Todo lo que el evangelio, todas las promesas que Dios ha dado en su palabra. Entonces, aquí específicamente nos habla el gobierno de Dios en mi vida. Esto realmente es la parte principal, medular, que todo cristiano, todo aquel que se ha arrepentido, tiene que llegar a entenderlo, tiene que llegar a recibirlo así literalmente, de poder decir, Dios gobierna mi vida. Lo que Dios diga es lo que yo voy a hacer. Lo que Dios mande es lo que yo voy a obedecer. Porque el gobierno de Dios está sobre mí. Porque yo he recibido el reino de Dios para que viva bajo el gobierno de Dios. Entonces, esto es importantísimo. Y por eso, mis amados hermanos, he estado diciendo y seguiré diciendo que al enseñar a los nuevos creyentes tenemos que marcar muy bien esto, porque la gente mayormente entiende, ¿no? Que cuando vienen a Dios, y por supuesto, en la mayoría de casos de lo que la gente viene a Dios es por necesidad, ¿no? Hay una necesidad que provoca que la gente venga a buscar a Dios, de cualquier índole, sea necesidad de salud, familiar, económica, cualquier cosa, ¿no? En su mayoría de casos, las personas tienen que estar en un estado crítico para volver sus ojos a Dios. Pero cuando esos ojos se vuelven a Dios o ese corazón se va a inclinar hacia Dios, lo hace bajo una motivación, lo hace bajo la motivación de que Dios lo ayude, de que Dios lo asista, de que Dios haga un milagro, haga algo a favor de esa persona. Y Dios en su misericordia lo hace muchas veces, en la mayoría de casos responde Dios de esa manera a la gente, porque de alguna o de otra manera Dios provoca que el corazón de los hombres se acerque a Él, de alguna de otra manera. Pero la gente, el corazón de la gente está de esa forma, es decir, buscando que Dios haga algo en su vida, a su favor, para su beneficio.
Y resulta que la iglesia, en este caso la iglesia, en este caso nosotros, ¿no? Nosotros los pastores, los líderes, nosotros, tenemos que, tenemos que nosotros tener claro que al momento de que sí, le vamos a predicar el evangelio, que son las buenas noticias, que Dios ama a las personas y que Dios quiere perdonar sus pecados y darle una vida nueva a esas personas, y también quiere hacer milagros en sus vidas, pero al momento de que nosotros vamos a establecer fundamento, tenemos que ser claros con esto, ¿no? Ahí es cuando ya viene la didaqué, ¿no? Que es la enseñanza, que es la instrucción, que es el discipular. Ahí es cuando nosotros tenemos que ampliar a las personas su entendimiento a través de la verdad de la palabra, de que Dios vino a traer su reino, su gobierno, para que no solamente las personas vengan a Él por alguna necesidad, sino para que su gobierno, su autoridad, sea establecida en su vida de manera personal, de manera individual. La persona tiene que llegar a recibir ese entendimiento y esa revelación por el Espíritu Santo de que Jesucristo, de que Dios tiene que ser la máxima autoridad en su vida porque ha entregado su vida a Dios y porque el reino de Dios ha recibido en su ser. Y eso es una labor tanto de la iglesia como del Espíritu Santo. Eso es una labor aunada. Los líderes tenemos que pedir al Señor la gracia de su Espíritu para que podamos transmitir la enseñanza correctamente y provocar y llevar a que verdaderamente este entendimiento penetre en el corazón y la mente de cada persona que recibe a Jesús. Sigamos entonces. Es por esta razón que el Evangelio del Reino fue el mensaje central de toda la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue su pasión, el gran tema de su predicación. Si analizamos los evangelios, nos daremos cuenta que el Evangelio del Reino no fue un tema, sino el gran tema de la predicación y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 23, nos dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, Jesús recorría todas las aldeas, las ciudades, y ¿qué hacía? Predicaba, enseñaba el evangelio del reino. Eso era lo que él hacía, además de todas las obras sobrenaturales. Pero en todo lugar donde el Señor iba, predicaba el evangelio del reino. A veces, muchas veces ha sucedido de que se ha dejado de predicar de la manera como Jesús lo hacía y entonces se torna muchas veces la predicación en temas buenos, en proclamas buenas, pero que pierden la médula central que es el evangelio del reino. Es decir, tal como Jesús decía, ¿no? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No debemos de dejar de proclamar esas palabras de nuestro Señor Jesús. No debemos dejar de hacerlo. Entonces, ¿qué más? Fue el tema del Sermón del Monte, nos dice en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya les había dicho que todo el capítulo 5, ¿verdad? Es el contexto de lo que el Señor va a hablar acerca de la visión del reino. Y aquí lo menciona, ¿no? Específicamente la bienaventuranza, cuando el Señor habla de los pobres en espíritu o los necesitados de Dios. Dice el Señor claramente, de ellos es el reino de los cielos. y esto respalda lo que estoy diciendo, ¿no? En el sentido de que verdaderamente la gente viene por una necesidad. Aquí está hablando de necesitados. Entonces la gente viene por una necesidad. Y el Señor dice, y de ellos es el reino de los cielos, pero por supuesto, cuando vienen a buscarlo a Él,
y entonces viene la luz, la visión clara del reino de Dios a sus vidas. Yo quería decirles también, ¿no? De que en estos tiempos el nivel o la tasa de depresión está creciendo en la gente a raíz de la pandemia, ¿no? A raíz de tanto dolor y tanto sufrimiento, el nivel de la gente en cuanto a la depresión está creciendo y es importante que nosotros seamos asertivos para poder llegar a las personas y poderles llevar el poder del evangelio específicamente en estos casos. Porque el necesitado de Dios, el necesitado en el espíritu es aquel que está teniendo grandes vacíos, grandes problemas internos, que tienen que ver mucho, mucho, mucho con las emociones, mucho, mucho con el alma. Y necesitamos verdaderamente llevar ese evangelio de poder, ese evangelio de autoridad, y ese es el evangelio del reino. Yo estaba escuchando, por ejemplo, a un pastor y estaba hablando del poder del evangelio. Por supuesto, es el reino de Dios. Y entonces en su prédica él llamó a dos personas, ¿no? Llamó a uno y él era policía. El hermano era policía. Y dice, no, venga usted, hermano, el poder del evangelio ha hecho que este policía sea un siervo de Dios ahora. Y llama a otro, ¿no? Y dice, venga usted, hermano, usted que ha sido antes, yo he sido ladrón, le dice, ¿no? ¿Y qué ha hecho el poder del evangelio en tu vida? Me ha transformado, ahora soy un hombre honesto, un hombre justo. Abrácese el ladrón con el policía, y el ladrón y el policía se abrazaban ahí, ¿no? ¿Y qué decía el pastor? Ese es el poder del evangelio. Eso es lo que hace el reino de Dios en la vida del hombre. Esa es la manifestación de lo que hace el reino y tiene que ser claro y contundente, verdaderamente. Y le mencionaba acerca de esto de la depresión porque me estoy encontrando con personas de esos cuadros, ¿no? De esos cuadros. Y necesitamos realmente poder llevar a las personas que están necesitadas claramente, con toda la certeza, con toda la fe, de que el evangelio del reino va a ser algo glorioso en la vida de personas que están atravesando situaciones así. Ahora le digo por qué, por lo de la pandemia, porque cuántas personas pues han sufrido la muerte de un ser querido, ¿no? Han fallecido maridos, esposos, padres, madres, abuelos, etcétera, pero en su mayoría de casos esposos. Y yo estaba orando por una señora que su esposo murió el año pasado y la señora es contemporánea conmigo, ¿no? Y yo la conocí hace 2 años atrás y siempre me hablaba maravillas de su esposo y de pronto en un momento publica en su Facebook luto, ¿no? Y yo dije, ¿qué? Y su esposo había fallecido, el hombre era marino. Y cuando ya pasó un poco la pandemia, había bajado, ¿no? La encontré a la señora, conversamos, me contó toda su historia, así que realmente era una cosa impactante. Pero inmediatamente, yo me puse o sea, era como si yo me pusiera en los zapatos de esa señora, ¿no? Porque la señora era como yo, es como yo, su esposo igual, como mi esposo, así como que teníamos muchas cosas en común, es decir, en cuanto a pensamientos, y ella no es creyente, pero teníamos pensamientos en común, etcétera, y resulta que pasó unos meses, eso fue el año pasado, yo la vi este año a la señora, y luego pasado, hace un par de meses la vuelvo a ver a la señora, y le pregunto, ¿cómo estás? Le pregunto, y resulta que la señora la habían internado en el hospital, porque hace un par de meses el cuadro de la depresión que ella no aceptaba tener se había agudizado terriblemente, terriblemente su vida, al punto de que realmente no podía sostenerse sobre sus pies. Su cuerpo totalmente se desvanecía y le tuvieron que llevar al hospital, internarla y hacerle un tipo de terapias al cerebro. Los neurólogos hacían todas esas cosas que son nuevas realmente
y su cuadro era crítico de la señora, pero la señora decía, yo no pensé que llegaría a tanto. Yo dije, ya conforme pasan los meses, conforme pasan, ¿no? Se irá apaciguando las cosas, etcétera, pero no, la cosa se puso peor. Y actualmente la señora sigue en tratamiento de terapias, todavía no ven un 100% de mejoría. Sin embargo, en medio de eso, pues, Dios me pone ahí, ¿no? Para predicar la palabra del Señor. Y llevo estoy llevando durante todo este tiempo el seguimiento de esta persona que le he sembrado la palabra de Dios, que le he compartido la escritura, que le he compartido muchas cosas y que sigo, ¿no? Sigo orando por esta persona, pero yo me quedé sorprendida realmente del cuadro tan crítico al cual había llegado. Y yo decía, ¿no? Así como ellas, ¿cuántas personas están en este momento que necesitan del poder del evangelio del reino de Dios? Además, por supuesto, de otras cosas, pero producto de todo este acontecimiento que ha afectado a todo el mundo, y nosotros la iglesia tenemos que realmente estar bien fundados en la verdad, bien centrados en el evangelio, en el reino de Dios, para que podamos llevar eso, como dijo el apóstol Pablo, la creación está esperando la manifestación de los hijos del reino. Y eso somos nosotros, eres tú y soy yo, hermano. Y tenemos que llevar esa manifestación allí, en la gente que está necesitada. Por eso tenemos que tenerlo bien claro, este tema, este mensaje. ¿Qué más sigue diciendo? Mateo capítulo 13, versículo 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es decir, que el tema del reino de Dios era un tema central en las parábolas de nuestro Señor Jesús. Ya, las parábolas fueron un vehículo, ¿no? Que usó su Señor Jesús para plasmar el tema importante del reino de Dios. Mateo 13, 33 y 34 dice así, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Es decir, yo lo que puedo ver en esto es de que Jesús trató de usar todas las formas posibles para hacer entender al pueblo, para hacer entender a sus seguidores, sus discípulos, la importancia del reino de Dios. Entonces, no solamente él predicó, ¿no? Predicó el reino, enseñó el reino, pero usó todos los medios, inclusive cuando hacía milagros, él declaraba esa palabra, el reino de Dios acercado, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios ha venido, ¿no? Esas eran sus declaraciones. ¿Por qué? Porque quería realmente afectar, influenciar y llegar a lo profundo del corazón de las personas de que el reino de Dios tiene que ser algo principal y medular en la vida de todo seguidor de Cristo. ¿Qué más? A ver, nos estamos viendo, vamos a hacer otro repaso. La visión correcta del evangelio y la consolidación están basados en la visión que es el evangelio para usted. La comprensión del evangelio nos lleva al cumplimiento del propósito. Bien, a ver, hasta ahí. Hasta ahí, quiero que me hable acerca del punto 1, la visión correcta del evangelio y la consolidación. A ver, hermana Carmen, a ver, hábleme acerca de ese punto número 1, hasta aquí, así breve, así rápido. No se vayan porque les voy a estar preguntando. El punto 2 vayan viendo porque yo le voy a preguntar ahorita ahí a cualquiera. ¿No me escuchó la hermana Carmen? Ahí. ¿Aló? Uy. Háblame breve, el punto 1. Ya. Fernando. La visión correcta del evangelio y la consolidación, ¿no? Bueno, yo lo que he entendido acá es que habla de que cuando el texto bíblico hace referencia al ojo,
¿no? Bueno, está hablando primeramente no de una persona, sino en este caso del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Y habla que es importante tener clara la visión, ¿no? Refiriéndose al ojo se refiere a la visión, ¿no? La visión de la iglesia, ¿no? A dónde es o sea, no, o sea, o sea, ¿y cuál sería la visión en este caso de la iglesia, ¿no? Que se refiere justamente al evangelio, ¿no? A que tenemos que tener clara la visión, la luz, ¿no? Que tengamos del evangelio, ¿no? La visión del evangelio de Jesucristo, pero, y bueno, más adelante habla del evangelio, ¿no? Pero se refiere al evangelio del reino de los cielos, ¿no? A eso se refiere. Amén, amén. A ver, hermano Misael, ¿qué le podría añadir ahí a lo que dijo la hermana? Estamos en el punto 1, no hemos pasado de ahí, seguimos ahí. Amén, pastora, buenas noches. Buena. Bueno, lo que yo he entendido acá que para llevar el evangelio y la conciliación al creyente, al nuevo creyente, tenemos que estar limpios, ¿no? Como dice acá en Mateo, ¿no? O sea, si tu ojo está es bueno, todo tu cuerpo estará lleno, ¿no? Y eso es lo que he entendido, pues nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, ¿no? Para poder nosotros predicar el evangelio, ¿no? Llevar las buenas nuevas al nuevo convertido, al que se va a convertir, ¿no? Estar, como dices, limpios. Amén, 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 hermano. A ver, estoy buscando una cosa ahí, estoy buscando una cosa importante. A ver, hermana Verónica, a ver, ¿qué puede decir más usted sobre el punto 1? Bueno, lo que ya he mencionado, ¿no? Si la visión es clara, ¿no? Que es la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Que es la predicación del evangelio, como está mencionado, ¿no? El capítulo 5 en adelante, ¿no? Si tenemos claro eso, si estamos bien fundamentados en eso, pues podemos, ¿no? Podemos predicar, ¿no? El evangelio, ¿no? Sí, pero si no hay, entonces de repente nos desviaremos por otros temas, quizás no de una forma no tan clara, no tan eficaz, pero cuando se entiende esto, entonces se va a poder llegar más eficientemente. Amén, amén. Eso es lo que quería escuchar. Es decir, que si la visión es clara, si la visión es correcta, como dice el texto, ¿no? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y el ojo es la visión. Y si la visión está clara y si la visión es correcta, entonces todo el tema del reino de Dios estará claro y correcto para llevarlo a la gente, al mundo. Principalmente empezando por nosotros. Amén, muy bien, eso está ahí. El punto número 2, ¿qué es el evangelio para usted? A ver, hermano Fabiano, ¿qué es el evangelio para usted? El punto 2. Amén, pastora. El evangelio para usted. Bueno, como bien nos comentaba usted y nos estaba instruyendo, el evangelio, el evangelio viene a ser buenas noticias, buenas nuevas, como bien comentabas, ¿no? Pero eso no es todo. O sea, Jesús no viene a predicar solamente una buena noticia, sino que viene a predicar una buena noticia acerca del gobierno de Dios. Por eso dice evangelio del reino de Dios. Reino de Dios significa señorío, gobierno de Dios en la vida de las personas, ¿no? Por eso cuando Jesús va a predicar, siempre lleva esto. ¿Qué es el reino de Dios? Lleva que sea Dios el que tome el control, el gobierno de esa persona. Porque como sabemos, lo primero que dice arrepentidos y convertidos, también hay en una palabra, dice arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio, ¿no? Y a esto va el Señor Jesús. Cuando estamos fuera de Cristo, los amos o los señores de nuestra vida somos nosotros mismos. Es algo muy, muy
visto hoy en día también y también en las personas creyentes que han venido a los pies de Cristo, que es que nuestra voluntad es la que se hace cuando estamos fuera de Cristo, pero por eso dice que cuando nos predicaron el Evangelio del Reino de Dios, dijeron que viene el Señor Jesucristo a tomar el control y el señorío, y eso es, ¿no? Ese es el Evangelio del Reino de Dios, una buena nueva, y la buena nueva viene a ser de que el Señor Jesucristo, bueno, Dios mismo, quiere tomar el control de nuestras vidas y hacer su voluntad. Amén, muy bien, Fabián. Estamos yendo bien. Espero que todos lo estaremos entendiendo también. Entonces vamos a continuar el punto 3, vamos a avanzar con el punto 3, ahí falta todavía. ¿Qué más? El gran tema del Evangelio del Reino, también lo habla el Señor en la enseñanza de la oración. Fue el tema de la oración. Ahí nos dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjese que esta escritura lo sabemos, creo yo, no sé, el mayor porcentaje de los seres humanos en toda la tierra, porque aún no conociendo, no teniendo la revelación de la salvación y del gobierno de Dios, sin embargo, todos, al menos creo que todos los que estamos aquí conectados hemos aprendido esta frase de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Alguien de aquí que está conectado nunca había leído esa escritura antes de conocer a Cristo? Nadie, ¿no? Todos la han conocido, todos la han leído o la han escuchado o la han repetido, ¿verdad? Yo siempre la he repetido. Y verdad que como tan simplemente esa frase, ¿no? De la escritura nos puede dar a entender claramente la gran importancia del Espíritu Santo para poder entender el mensaje de Dios. Puesto que haberlo dicho tantas veces en otro tiempo, al menos en mi caso particular, nunca había comprendido lo que eso me indicaba, lo que eso me decía, ¿no? Hasta que nací de nuevo. Y pienso yo que con ustedes también, ¿no? Hasta que nacieron de nuevo. Y conforme vamos leyendo más la escritura y vamos orando y acercándonos más a Dios, cada vez se hace más claro esta verdad. Entonces el Señor dice aquí, ¿no? Venga tu reino. Y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Él dice que oremos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces ahí está enlazado, ¿no? ¿Qué quiere decir que el reino de Dios venga? ¿O qué quiere decir cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué quiere decir eso? Que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo. Tan simple, tan práctico, tan sencillo de decirlo, ¿no? Pero tan profundo como un abismo es esta verdad y la revelación que necesitamos de ello para que vaya abarcando toda nuestra vida, todos los aspectos, las áreas de nuestra vida. Cuando verdaderamente entendí que el reino de Dios se tiene que establecer en una persona o en un lugar, entonces mi oración era eso, y hasta ahora es mi oración, ¿no? De que el reino de Dios venga en las familias, por ejemplo. Esa es mi oración que mayormente hago yo, es reino de Dios en las familias, en los hogares, en los matrimonios, que venga y que se establezca, Señor, tu reino en la familia de Fernando, en la familia de Carlos, en la familia de Fabiano, y así, ¿no? En familias. O sea, mi oración personal mayormente es eso, de familias. Pero específicamente de que el reino de Dios se establezca. ¿Y cómo se establece? Cuando se está haciendo su voluntad, la voluntad de Dios. Y dice más el Señor, ¿no? Y dice mucho más, o sea, le agrega mayor descripción y claridad, ¿no? Como es en el cielo, así también en la tierra. Qué tremendo es eso, ¿verdad? A ver, hermana Silvia, ¿puede explicarnos eso? ¿Está la hermana Silvia? ¿Qué quiere decir el Señor en esta oración cuando dice, es tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra?
Silvia. Trata en realidad o quiere decir sobre la soberanía de Dios, o sea, el todo, de lo que Dios es, ¿no? A ver, repita, no le entiendo. Siempre Jesús hablaba del perdón, de la misericordia. ¿Me escucha? Más o menos. Oye, ya. Lo que creo que dice, cuando dice esa parte de la oración es Se fue. sobre la soberanía de Dios, de cómo Dios es y que todo lo que Dios es, tierra, como es su característica, Señor Jesús, como por ejemplo la misericordia, perdón, amor, muchas cosas, el perdón. Entonces, yo creo que es lo que decía parte, o lo que quería decir Jesucristo al enseñar esa parte de la oración. A ver, por ejemplo, hábleme algo práctico de usted. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería que usted ora y dice que se haga tu voluntad como es en el cielo, así también aquí, en mi vida, conmigo, con Carlos? A ver, un ejemplo práctico. A ver. Ya, déme la respuesta. Bueno, que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, ¿no? Que la soberanía, que todo el poder de Dios que se basa en su palabra, un cumplimiento en nosotros, ¿no? Dice que se haga su como cielo, ¿no? En la obediencia, ¿no? En todo aquello que Él manda, ¿no? Que así también se haga en la tierra, ¿no? Y que no dependamos solamente en nuestro qué pensar, nuestro qué podemos hacer o qué queremos, sino en cumplir nomás lo que Él nos manda. Amén. Y en amén. nuestro matrimonio será igual, pues, ¿no? En que hagamos lo que Él conforme nos ha mandado a hacer, ¿no? Lo que en su mandamiento dice, lo que habla Pablo acerca del matrimonio, tratar a la esposa como vaso frágil, sobre la palabra que dice que la mujer hable con respeto a su marido, y tantas cosas que dice la Biblia, ¿no? Que una mujer, la mujer sabia edifica su casa y el hombre es el que tiene que, el sacerdote de su hogar, cumplir con eso, ¿no? Que es su soberanía. Se va un poco, tu señal se va un poco. Bien, está bien, gracias, gracias. La escritura nos dice, ¿no? En la oración, que se haga la voluntad del Señor como es en el cielo, así también en la tierra. Y prácticamente el Señor Jesús dijo que oremos así, ¿no? O sea, que cuando oremos, que lo hagamos así, dijo el Señor. Pero por supuesto que eso tiene que ser llevado a la realidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Si yo oro y le digo al Señor, Señor, quiero que sea tu voluntad en mi vida como es en el cielo, aquí en mi vida, aquí en la tierra, pero en mi vida. Ahora, tengo que preguntarme, ¿en qué parte de mi vida no está siendo establecido el reino de Dios? De repente yo estoy faltando respeto a mi esposo, ¿no? Y yo lo estoy tratando mal. Entonces yo tengo que ser consciente de que en mi vida no hay reino todavía. De repente, en otro caso, hay personas que todavía la lengua les gana, ¿no? Y están hablando una serie de sandeces, sale de su boca, quiere decir el reino de Dios, la voluntad de Dios, como es en el cielo, aún no está establecido en el lenguaje de aquel creyente. Entonces, es necesario analizar y ver en qué áreas de mi vida el reino de Dios no está establecido aún, para orar específicamente porque se haga el reino de Dios, la voluntad de Dios en esa área de mi vida, sea de manera personal, sea de manera familiar, etcétera, ¿no? O sea, también de manera como congregación, donde el reino de Dios no está siendo establecido. Bien, solamente estoy dando como ejemplos. Lo que el tema nos quiere decir es cómo Jesús abordó el tema del reino de los cielos, el tema del reino de Dios en muchas partes de sus enseñanzas. Otro fue
fue el orden del envío apostólico a anunciar el evangelio del reino. Cuando Jesús envió a sus discípulos, en Lucas 9:2 dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. También en Lucas 9:60 les dice, dice ahí, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto verdaderamente está para muchos creyentes en este tiempo, donde, como decía hace un momento, ha habido tanta muerte y todavía están llorando la muerte, ¿no? Pero ya es el tiempo de levantarse y de ir a predicar el evangelio del reino de Dios. Por supuesto que hay un tiempo para el dolor, pero hay un tiempo para ya dejar eso y seguir el propósito del reino de Dios. También Lucas 10:9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Fíjese que en estos casos, por ejemplo, en dos partes de esta escritura dice, en cuanto a la sanidad de los enfermos, es decir, la evidencia de que el reino de Dios ha venido, una de las evidencias de que el reino de Dios se ha acercado también son las sanidades, ¿no? La sanidad de los enfermos, y es algo por lo que tenemos que orar para que Dios obre sanidades en la gente también. No hay un texto aquí que yo quiero añadir también, es Lucas 11:20, por favor búsquelo, donde dice Lucas 11:20. Por favor, Pastor Pedro, por favor, pueda leer este pasaje de la Escritura, Lucas 11:20. Amén. Amén. Pastor, bendiciones, hermanos, bendiciones. Dice la palabra del Señor, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pastor, ¿nos puede explicar eso? Amén. Bien, dice la palabra, ¿no? Que por el dedo dice, si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios. O sea, que quiere decir que el reino de Dios abarca, como está explicando, sanidades, abarca que hay milagros y también que hay salvación. Y acá explica realmente pues la expulsión de los demonios. Y eso es lo que realmente refleja que el reino de Dios está activo dentro de la iglesia, dentro del hermano, dentro del pastor, dentro de la congregación sobre todo, ¿no? Porque el reino nosotros vivimos y atraemos, ¿no? Porque es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, o sea, manifiesta lo que hay en el cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Amén. Amén, amén, amén. Entonces, eso es una evidencia de que el reino de Dios, como dice el pastor, está activo en un lugar, en una persona, ¿no? Y todo eso nos da un contenido amplio y completo, podríamos decir, porque el gran tema del evangelio del reino de Dios abarca un todo. O sea, a pesar que se puede decir que es un tema, sin embargo, abarca toda una serie de cosas, como acabamos de mencionar, la sanidad de enfermos, la expulsión de los demonios y muchas otras cosas sobrenaturales también. O sea, hay predicadores que no abordan esos temas porque no los experimentan, no los ven y solo se mantienen en la parte del tema, como un tema, como una enseñanza. Y por supuesto que es una enseñanza, es un tema, es el gran tema, es la médula del evangelio, pero no puede quedarse solamente en una enseñanza, tiene que ser llevado a una experiencia real, y como dice aquí la escritura, Jesús pues expulsó demonios, Jesús sanó a los enfermos, levantó a muertos, y etcétera, etcétera, y eso es parte del contenido del evangelio del reino de Dios. Y todos nosotros los cristianos tenemos que desear, anhelar, vivir todas las dimensiones del reino de Dios, porque Dios la ha provisto así.
No podemos quedarnos en una sola parte, tenemos que avanzar a todas las dimensiones. Pero todo, por supuesto, de una manera equilibrada, de una manera bien balanceada, porque se tiende muchas veces que se va al lado experimental y se pierde la parte de la sustancia, de la parte del contenido, del entendimiento y de la comprensión de la vida del reino. Y se tiende a la parte experimental. O lo otro es que otros se tienden a la parte del asunto del tema, pero no conocen la parte experimental. Entonces, y ahí en la Biblia lo vemos, ¿no? La palabra de Dios nos habla de las iglesias, y una de las iglesias más experimentales fue la iglesia de Corintios, ¿no? Donde había una serie de experiencias sobrenaturales porque estaba el reino de Dios. Sin embargo, había muchas cosas que no estaban bien ubicadas, como eran pues las cosas de la carne, que no estaban sometidas al reino de Dios, a la autoridad de Dios, a que se haga la voluntad de Dios en todos los campos, en todos los ámbitos. Seguimos, dice, fue el tema anunciado después de su resurrección, Hechos 1 del 1 al 3, dice así Lucas, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire, fíjese que ahí dice, ¿no? Jesús comenzó a hacer y a enseñar, empieza por hacer, qué tremendo, y luego a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, luego de la resurrección, vemos que Jesús durante 40 días estuvo con ellos y les habló acerca del reino de Dios. Yo pienso que comenzó a refrescarles nuevamente el tema, el gran tema, porque él ya había hablado muchas cosas, pero como siempre tendemos a olvidarnos, tendemos a perder el hilo, a perder el enfoque, y Jesús estuvo estableciéndolos otra vez en este mensaje importante del reino de Dios de sus discípulos. Aparte de que pues en el proceso de sus 3 años y medio que estuvo con ellos, hubieron muchas dudas, muchas incredulidades, muchas cosas, pero al tiempo de la resurrección ya habrán visto gran cumplimiento de muchas de las cosas que él dijo, y me imagino que eso pues asentó en gran manera la fe y el propósito de ellos, hablando específicamente de aquellos que estuvieron con Jesús. Y ahí el Señor va a consolidar mucho más, a fundamentar a sus discípulos en este tema del reino de Dios. Punto 4. La comprensión del Evangelio y su obra en nuestras vidas. El Evangelio del reino proclama a Jesucristo como Rey y Señor, como Rey y Señor de la vida de los hombres. Su importancia es fundamental porque lleva a cabo la siguiente obra. Nos lleva a entender la raíz de todo pecado. Esto es importante, mis hermanos, que usted lo tenga claro, principalmente los líderes, porque como le decía, estamos enseñando a gente nueva, creyentes, personas que no conocen, van a acercarse a Dios por alguna necesidad, por alguna situación de sus vidas, pero la iglesia tiene que estar preparada en su conocimiento para llevarles a entender de que no solo se trata de que Jesús haga una obra a su favor, que Dios está dispuesto a hacer muchas cosas, por supuesto que sí, pero que está interesado en que verdaderamente se conozca qué es lo que él quiere de cada uno de las personas. Y estamos viendo aquí, ¿no? Que el evangelio del reino va a traer, punto 1, va a llevar a entender la raíz de todo pecado, la raíz de todo pecado. Nos muestra que fuimos desobedientes y rebeldes al rey de este reino, Jesucristo. Esto nos habla de la raíz de todo pecado, que es la rebelión y la desobediencia. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Entonces, todos sabemos, ¿no? Habiendo estudiado la Biblia, habiendo leído la Escritura, que el mal comienza en el principio, en el origen, a causa de la desobediencia de un hombre. Entonces, este asunto del reino de Dios va a venir a traer luz de la raíz del problema del ser humano. ¿Cuál es la raíz del problema del ser humano? Es el pecado. El pecado es la raíz del problema de las personas. Pero por supuesto que la gente no lo mira así, ¿no? Las personas sin Dios no miran de esa manera. Y aún también hay gente creyente, ¿no? Que no lo mira de esa manera porque la gente dice, pero nadie es perfecto, ¿no? Pero todos somos pecadores, pero todos fallamos, pero ya, pues, ¿no? Es así, la vida es así, ¿no? Bueno, la gente del mundo, claro, porque no tiene el entendimiento de la escritura, pues va a decir muchas cosas, ¿no? Va a expresarse de muchas maneras. Y pues obviamente que sí, todos fallamos, y todos erramos, y todos nos equivocamos. Pero cuando ya comenzamos a enseñar la palabra del Señor, comenzamos a enseñar el evangelio del reino de Dios, tiene que llevarnos a la raíz del problema. La raíz del problema es el pecado. ¿Y a qué se refiere? A la desobediencia del hombre hacia Dios. Todos sabemos y se nos ha enseñado, ¿no? Que Adán, en la desobediencia que hizo a Dios, lo que él cometió, ¿no? No fue ningún acto de inmoralidad, ¿no? No fue ningún acto de asesinato, de crimen, etcétera, etcétera, no. Su error, por decirlo así, fue la desobediencia a lo que Dios mandó, a lo que Dios ordenó. Ahí es donde empieza la raíz de la situación del decaimiento del hombre, de la caída del hombre, ¿no? Y ahora nosotros los cristianos, nosotros que somos discípulos de Jesús, no podemos andar con esos pensamientos, con esas ideas, bueno, ya todos fallamos, ya vamos a ir mejorando poco a poco, y sí, pues pastora, usted tiene que entender, pues somos carne, ¿no? Tenemos la carne y la carne no quiere obedecer a Dios. Y siempre hay argumentos, ¿no? Que los cristianos dicen, ¿no? Y bueno, aunque en alguna medida es una realidad, sin embargo, no podemos establecerla como verdad, porque la verdad es lo que la palabra de Dios va a decirnos. Esa es la verdad, aunque la realidad no sea así. Entonces, todo tenemos que estar filtrado por la verdad. Entonces, la raíz de todo es el pecado. Es el pecado. Y ahí ya vimos el texto de la Escritura. Entonces, ahí nace la rebelión, ¿no? Contra Dios. Por eso se trata del reino. El reino de Dios va a traer todo lo opuesto a lo que el reino de las tinieblas ha venido siendo en nuestra vida. Muchas personas van a tener esos pensamientos, esas ideas como dicen, pero yo soy una buena persona, ¿no? Yo hago lo bueno, ¿no? Yo hago lo bueno. Yo era una persona así, ¿no? Que yo decía eso. Yo hago lo bueno. Soy una buena persona. No me consideraba una mala persona. Me consideraba una buena persona. Y me consideraba también una persona respetuosa de Dios. También me consideraba así. Nunca había tenido tan claro la raíz del pecado si no fuera por la revelación del Espíritu Santo. O sea, realmente yo no comprendía esto de la raíz del pecado, sino hasta que el Espíritu Santo puso en mi interior la expresión o la manifestación en mi corazón de lo cuán pecadora yo era realmente. Porque el argumento pues que había construido, había edificado como un engaño, como una mentira, y así hay mucha gente engañada también, ¿no? En el mundo, de creer de que estamos bien delante de Dios porque tenemos ciertas virtudes, porque tenemos ciertas cosas buenas de nuestra vida, características buenas, y eso es un engaño, ¿no? Es un engaño. Por eso siempre voy a decir que es necesaria la revelación del Espíritu Santo. Nadie verdaderamente puede considerarse cuán vil pecador es
cuán vil pecador es solo por la convicción que el Espíritu Santo da. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo ha venido a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y eso pues tiene que ser dado a través de la predicación del reino de Dios, del evangelio del reino de Dios. ¿Qué más? Dice, punto B, nos lleva pues por lo tanto al arrepentimiento y al entrar al reino de Dios, ¿sí? El ejemplo que le estoy dando es claro para abordar estos dos puntos. Cuando se proclama el evangelio del reino, este nos llevará a un verdadero arrepentimiento de toda rebeldía y así podremos entrar al reino de Dios. Hechos 2, 36 al 38 dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿ve? Fíjese, ¿ve? Ahí está la proclama. Cuando oyeron esa proclama, llevada por el Espíritu Santo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Usted se imagina la impresión que ellos recibieron en ese momento, el compungir que sucedió en sus corazones, así como un golpe interno en ellos, porque recién se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que habían matado al Hijo de Dios. En ese momento recién se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y eso fue por la convicción que el Espíritu Santo trajo a través de la proclama del evangelio que se había dado ahí por el apóstol. Entonces, resalta la pregunta, ¿no? Surge la pregunta: ¿qué haremos entonces? Si hemos matado al Hijo de Dios, ¿salvación tendremos? Alguien pensaría, ¿cómo vamos a tener salvación si hemos matado al Hijo de Dios? ¿Cómo Dios nos va a perdonar si hemos matado a su Hijo? Es una cosa impresionante realmente. ¿Qué haremos? Dijo Pedro. Pero Pedro ahí da la salida, ¿no? Da la solución. Arrepentíos, dijo, y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se viene un arrepentimiento genuino, y un arrepentimiento real, verdadero, ante la proclama del evangelio y el poder del Espíritu Santo. Y como el apóstol José Arias está enseñando, ¿no? Muchas personas en estos tiempos, no está sucediendo con nosotros, pero sí en la misión, el misterio de ellos, que muchas personas se están arrepintiendo verdaderamente y están siendo bautizados en ese mismo instante, ¿no? Y Dios está haciendo una obra gloriosa en la vida de esas personas. Hay una convicción, hay un arrepentimiento, hay una obra sobrenatural, pero eso realmente es el reino de Dios, pues es la manifestación del reino de Dios, del evangelio del reino de Dios. Qué tremendo, verdaderamente. En ese día, esta gente, ¿no? Que estaban ahí, que el apóstol Pedro les predicó y fueron compungidos, se arrepintieron y en ese mismo día se bautizaron, fueron perdonados. Wow, yo me imagino cuánto alivio han sentido, ¿no? Porque imagínense la culpa que vino sobre ellos, ¿no? Esa culpa de lo que han hecho, de su delito, de su maldad, de su pecado. Y al oír esta respuesta del apóstol Pedro y al hacerlo, cuánta paz habrán sentido esa gente, cuánto alivio habrán sentido, porque no hace mucho habían matado al Hijo de Dios. Qué tremendo. Aleluya. Sigamos. Estamos hablando del punto 4, la comprensión del evangelio y su obra en nuestras vidas. El punto C. ¿Qué más hace el evangelio del reino? Establece el fundamento. Entonces, luego que sucede, ¿no? Este arrepentimiento verdadero, este bautismo en aguas para el perdón de los pecados, entonces comienza a establecerse el fundamento. Al arrepentirnos y aceptar a Cristo como Señor, se establece así el fundamento de Dios en nuestra vida. Lucas 6, 47 al 48 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre
que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora ahí ya pues obviamente viene la enseñanza que va a traer fundamento, viene la consolidación que va a traer un fundamento fuerte en la vida de aquel creyente. Yo, por ejemplo, siempre me creí que era la obediente, ¿no? Hasta que me casé. Cuando me casé me di cuenta que era rebelde. Aleluya. Le digo para algunas hermanas, ¿no? Que creen que han sido buenas discípulas, pero después resultan no serlas. Y yo siempre me había sujetado a mis padres y mis padres me decían, no, no te vas, y yo no me iba, me decían, sí, lo haces, yo lo hacía, y así, ¿no? Era obediente, siempre mi mamá, mi papá han expresado eso de mi persona, pero cuando yo me caso y mi esposo ahora es mi cabeza y yo me voy a sujetar a mi esposo, ahora resulta que yo no quiero obedecerle, yo no me quiero sujetar a mi esposo ahora. ¿Qué pasa? O sea, falta fundamento, falta ahí que se consolide más profundamente el evangelio del reino de Dios en esa área de mi vida, ¿no? No, eso no surgió sino hasta que pasó ese episodio en mi vida. Y así, ¿cuántos episodios van a venir a nuestra vida donde van a revelar lo que aún falta en nuestros corazones, lo que aún falta en nuestra vida? Pero ahí el Espíritu Santo está trabajando. Versículo o punto D. ¿Qué más? Nos lleva a poder cumplir con el propósito eterno de Dios. Cuando entendamos y apliquemos a nuestra vida el evangelio del reino, entonces estaremos firmes en el fundamento, teniendo una actitud correcta como discípulos del reino de Dios, por medio del cual podremos ser correctamente edificados para que el propósito eterno de Dios se cumpla en nuestras vidas. Por supuesto que sí, cuando esto se va estableciendo, entonces se va a ir llevando al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Cada uno de los hijos de Dios tiene un propósito dentro del reino de Dios. Cada uno de los discípulos tiene un propósito dentro del reino de Dios. Pero esto no va a cumplirse, como siempre lo he dicho y lo seguiré predicando, mientras que yo realmente no establezca en mi vida que el gobierno de Dios siga creciendo, siga tomando lugar en todos los aspectos de mi vida. Entonces, todo aquel que va camino al propósito eterno de Dios, al propósito de Dios en su vida, tiene que ver mucho con cuánto de reino se está desarrollando en su vida. Cuánto de reino verdaderamente. Es decir, como dice el texto de la oración del Señor Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. Pero de manera personal, aquí en mi vida, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, Señor. Aleluya. Amén. Ya me estoy cansando, hermano. Creo que ahí nos vamos a quedar. A ver, vamos a preguntar entonces, hermanos, ¿qué han entendido? Entonces nos habíamos quedado en el punto, hasta el punto 2 habíamos preguntado. Y ahora vamos a preguntar el punto 3. 3, ¿qué cosa ha entendido el punto 3? Comprensión del evangelio nos lleva al cumplimiento del propósito eterno de Dios. A ver, hermana Fabiola, ¿qué nos puede decir del punto 3? Una cosa nada más. Hay mucho ahí, pero una cosa nomás díganos. ¿Me escuchó? Hermana Fabiola. Amén, amén, pastora. Bueno, que en sí lo que nosotros llamamos el evangelio que nos han predicado, ¿no? Que es la palabra de Dios, nos tiene que llevar a que nosotros tengamos un propósito, ¿no? Con el Señor, juntamente con el fundamento de lo que uno comprende de la palabra de Dios, ¿no? O sea, de cumplir sus mandamientos, de lo que dice la palabra y poder llevar a cumplimiento del propósito eterno. Ya.
pero háblame un punto del punto 3. Háblame algo del punto 3, solamente del punto 3. El gobierno de Dios en mi vida. Bien. Bien, ya, amén. A ver, hermana pastora Marisol, a ver, dígame usted algo del punto 3. Pastora, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bueno, acerca del punto 3, donde dice la palabra de Dios, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, está hablando, ¿no?, que el cielo tiene que venir acá a la tierra a través de nuestras vidas. Nosotros tenemos que manifestar el reino de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra, ¿no? Entonces, cuando el reino de Dios viene hablando, ¿no?, dentro de la congregación, vamos a ver milagros, señales, avivamiento, conversión, transformación, ¿no? Y amén, amén. ¿sigo? Amén. Amén. A ver, amén. A ver, hermana Judith, háblame otro punto del mismo, del punto 3. Algo, otra cosa. Amén, pastora, buenas noches. Bueno, yo también he entendido, ¿no?, que en nuestras vidas, cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, nosotros hacemos la voluntad del Señor. Eso es lo que he entendido, ¿no? Amén, más breve no podría ser. Gracias. A ver, hermano Fernando, dígame algo más. Amén, pastora. Bueno, aquí estaba resaltando que el evangelio que vino a predicar Jesús no solo era un tema, sino que era el gran tema. Es algo que le tomó esos 3 años para poder llevar la palabra. Y le cuenta, ¿no? Él recorría todas las aldeas, ¿no?, hablando la palabra, pero todo realmente en base al evangelio del rey, que era, como bien lo explicaba la hermana, ¿no? Esa parte creo que es más clara cuando dice, ¿no?, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así aquí en la tierra. Pero nosotros somos los que tenemos que mostrar. Somos nosotros. Amén. Amén, amén. Qué tremendo. ¿Qué más? Algo más. Dígame, a ver, hermana Maribel. Buenas noches, pastora. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bueno, también habla, pues, ¿no?, dice anunciar el evangelio, ¿no? Que habla, dice, la forma de anunciar el evangelio es predicando el reino de Dios, ¿no? Y también dice, la parte donde dice en Lucas, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven, ¿no?, y anuncia el reino de Dios, ¿no? También se da a entender de que dejemos todo, ¿no? Dejemos todo y problemas, cosas, situaciones que se presentan y llevar el evangelio a los que más lo necesitan, ¿no? Dice, sanad a los enfermos, dice, ¿no? En Lucas 19, ¿no? Que en ella haya, dice, decirle que sea, dice, acercado a vosotros el reino de Dios. Nos demanda eso, ¿no? O sea, hacerles entender a la gente que también el reino de Dios viene también a sanar enfermos, ¿no? Bueno, eso es lo que habla, ¿no? Ese punto, dice, el orden del envío apostólico, dice, anunciar el evangelio del reino a través de esas palabras del Señor, ¿no? Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Ahora vamos al punto 4, la comprensión del evangelio y su obra en nuestras vidas. A ver, ¿quién nos puede decir, hermana Nelly, ¿está ahí o no? Hermana Nelly Camposano. Amén, pastora, sí estoy. Ya. Muy bien, buenas noches. A ver, compártenos algo del punto 4. Bueno, en el punto 4 dice, ¿no?, del evangelio y su obra en nuestras vidas. Ajá.
Cuando el reino de Dios, el evangelio está, bueno, el gobierno de Dios, el reino de Dios, está en nuestras vidas, damos frutos, ¿no? Damos cambio, transformación, ya no somos los mismos, ¿no? Nos dejamos gobernar por Dios. Tenemos que dejar nos muestra que fuimos desobedientes, rebeldes, ¿no? El Espíritu Santo nos habla sobre la raíz, nos hace dar cuenta de nuestros pecados, ¿no? Y nos lleva a un arrepentimiento. Amén. El reino de Dios nos lleva, el Espíritu Santo nos hace dar cuenta de nuestro pecado, ¿no? Y nos lleva a un arrepentimiento, nos arrepentimos, ¿no? De toda rebeldía, de todo lo que hacemos, ¿no? Amén, amén. Y nos lleva a hacer un cambio, ¿no? A que si es que de verdad el gobierno de Dios, ¿no? El reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas, hacemos un cambio, ya no somos los mismos, ¿no? Si antes éramos gritones, ahora ya tenemos una voz más apacible, ¿no? Nuestros hijos. Aleluya. A nuestros esposos, ¿no? Y esto yo lo digo, ¿no? Porque no es fácil, nos cuesta. Pero si de verdad el Señor, ¿no? Si el evangelio, el reino de Dios está en nuestras vidas, debemos demostrar ese cambio, ¿no? Aunque ¿Cómo va a veces, a hablar, hermana? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo habla el reino? ¿Cómo se habla en el reino? todo cosas positivas, pastora. ¿Y cómo le va a hablar a su esposo? Con amor. Ah, ya, muy bien, hermana. Con amor, con amor. Así pensemos que tengamos nosotros la razón, ¿no? Pero dice que tenemos que dejar nuestra voluntad, ¿no? Y demostrar la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que siempre uno le pide al Señor, ¿no? Señor, por favor, haz tu voluntad en mi vida, que no sea lo que yo pienso, sino que salga de mi boca lo que tú piensas, lo que tú harías, ¿no? Porque el Señor nos trató así con amor, ¿no? A todos nos trató con amor. Amén. Nada, pastor. Amén, gloria a Dios, qué tremendo. El Señor está hablando, creo que a las mujeres, que el Señor está hablando, creo más. ¿Por qué será? A ver, hermana Ingrid, ¿qué nos puedes compartir que has entendido? Buenas noches, pastora, buenas noches, hermanitos. Bueno, lo que entendí es acerca de que el reino de Dios trae luz a la raíz del pecado. ¿Y cuál es la raíz del pecado? Es la desobediencia, ya que la desobediencia conlleva el pecado, pues, ¿no? Y que tenemos que ahí aferrarnos a la palabra de Dios, que es la verdad. Y a través de ella, a través de la palabra de Dios, encontramos la verdad y podemos ser transformados, ¿no? Nos lleva al arrepentimiento. Y para eso es necesaria la revelación del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo nos habla a través de eso, nos revela lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y los pecados. También esto nos lleva a cumplir el propósito eterno de Dios, ya que tenemos que aplicar y no solamente decirlo, sino también experimentarlo, ¿no? Aplicarlo en nuestras vidas. Es una lucha constante, eso en el diario vivir, aplicar la palabra de Dios para que el Señor siga transformando, sobre todo nuestros corazones. Y eso es lo que entendí. Amén, amén, gracias, gracias. Bien, hermanos, vamos a quedarnos allí, ¿sí? Y vamos a orar para que el Señor siga hablándonos sus enseñanzas y seamos buenos siervos del Señor. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de adiestramiento, de estas enseñanzas de fundamento en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, aquellos que queremos verdaderamente servirte de todo nuestro corazón, Señor. Queremos hacerlo, queremos dar tu palabra, queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos que el reino de Dios se establezca verdaderamente en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, en todas las áreas, no solamente
en alguna cosa, sino en todos los ámbitos, en todas las cosas que concierne a cada uno de tus hijos, a cada uno de nuestras vidas. Oramos porque el Espíritu Santo nos pueda ayudar en toda debilidad, que nos pueda llevar a morir a cada uno de nosotros, a nuestro yo, a que muchas veces nuestra carne quiere prevalecer. No queremos obedecer, no queremos someternos a ti, Señor. Por eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo, porque tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo nos ayudará. Él es ayudador, Él es el que ha venido para darnos poder para vencer. Y oro por cada uno de mis hermanos, porque en medio de sus luchas, sus dificultades, Señor, seas propicio a cada uno, Señor, y en mi vida, en el pastor, en todos aquellos que te seguimos, Señor, para que realmente manifestemos y evidenciemos al mundo que tu reino, Señor, mora en nosotros, que hemos entrado al reino de Dios, que no somos iguales que la gente del mundo, somos diferentes, que hay otro espíritu en nosotros, que ya no hay el espíritu de las tinieblas en nosotros, o el espíritu de la rebelión en nosotros, que en nosotros está el Espíritu de Santo y el espíritu de la obediencia, el Espíritu Santo de Dios operando, dirigiendo, conduciendo nuestras vidas, sometiéndonos cada día a esa voluntad de Dios. Señor, que todo pensamiento distinto de tu verdad, que todo pensamiento errado, distorsionado, sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Que nuestra mente sea la mente de Cristo, aleluya. Que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, para que el enemigo, Señor, no engañe a ninguno de los de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bueno y maravilloso, gracias porque tú estás haciendo una obra tremenda, una obra gloriosa, una obra sobrenatural en cada uno de tus hijos. Porque el que cada uno de nosotros, el que cada uno de tus hijos se asemeje más a Cristo, es una obra tuya, Señor, es una obra tuya que merece darte la gloria, Señor. Que cuando alguien, Señor, está haciendo algo en obediencia para agradarte, porque ha creído y porque ha entendido que quien manda eres tú y no mando yo, sino manda Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando alguien determina hacer eso, Señor, aleluya, está agradando tu corazón, Señor, está haciendo tu voluntad y está haciendo que el reino se establezca aquí en la tierra, que es aquello por lo que tú viniste, Señor, a este mundo. Señor, ayúdanos a ser legítimos hijos del reino de Dios, legítimos hijos del reino de los cielos. Que, Señor, amemos, Señor, a nuestro prójimo, que perdonemos las ofensas, Señor, que busquemos la paz, Señor, aleluya, que seamos misericordiosos, oh Señor, que busquemos la justicia verdadera, Señor, y tantas cosas que has enseñado en tu palabra, Señor, en los evangelios, que tú has dado tu doctrina, Jesús. Ayúdanos a vivir y a andar en ellas. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta noche. Señor, guárdales, bendíceles y que nos mantengamos en este espíritu, Señor, de aprender y de crecer en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. El Señor los bendiga, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta de repente? ¿Hay alguna cosa que quieran decir a alguien de repente? Pastora. Sí, pastora. Sí. Aquí sí. Quiero comentar algo que el Señor está hablando. Justamente en el cuarto punto que usted dio, pastora, donde hablaba acerca de lo que el evangelio, a dónde nos lleva el evangelio. Y el Señor me llevaba a este pasaje bíblico que está en Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en otras versiones dice, caiga en la maldición de Dios. Dice, ya sea un hombre o un ángel el que diga otro evangelio distinto. Y veamos quién dice esto, ¿no? Esto lo dice Pablo. Y sabemos que Pablo no caminó junto a Jesucristo en la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él caminó con Pedro, Juan, o sea, otros apóstoles. Pero hay otro pasaje bíblico donde Pablo está en Jerusalén con los apóstoles. Dice que estuvo un tiempo con los apóstoles, con Pedro, y estuvo en Jerusalén. Entonces, el Señor me llevaba a esto. La importancia del evangelio no es mínima. No es mínima. ¿Por qué digo que no es mínima? Porque cuando Pedro fue, bueno, con los apóstoles y se reunió en Jerusalén, él habló, ¿no? O sea, ellos trataron sobre temas, ¿no? Como dice en un pasaje bíblico que ahora no lo tengo. Entonces, los apóstoles tenían bien claro qué era lo principal. Y vemos que lo que Jesús predicó tanto tiempo no se quedó ahí nomás, sino que dio fruto. Porque vemos que este mismo evangelio le llegó a Pablo. O sea, le llegó a Pablo, y Pablo, sin ser testigo ocular de Jesucristo, bueno, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, estuvo aquí, no, sino que él presenció, se podría decir que ya cuando Cristo estaba resucitado. Entonces, a lo que voy es que hay una gran importancia en saber cuál es el evangelio del reino de Dios. Y Pablo lo sabía muy bien, muy bien. Pablo lo sabía y hasta dijo que si hay otra persona que se aleja de este evangelio o que trae un evangelio nuevo al que ya ha sido anunciado y al que ellos anuncian, sea llamado anatema, aún así sea un ángel. Entonces, a esto, ¿no? A esto es lo que iba acerca de la importancia del evangelio del reino de Dios y de que los apóstoles lo tenían bien claro. Jesucristo hizo una gran labor, como sabemos, ¿no? De predicar el evangelio y del reino de Dios, y de estar todos los días evangelio del reino de Dios en las parábolas, en las oraciones, y hasta después de su muerte, cuando ya estaba glorificado, ¿no? Y les dice otra vez, y les enseña otra vez, y les repite. Y eso no quedó sin fruto. Eso no quedó sin fruto, sino que dio mucho fruto, tanto así de que se extendió y hasta en el día de hoy, ¿no? Porque sabemos que, bueno, los evangelios, según San Lucas, San Mateo, San Juan, San Marcos, o sea, son escritos aproximadamente en el siglo I, 65 años después de Cristo, y ellos anotaron todo esto, evangelio del reino de Dios, evangelio del reino de Dios, y no se quedaron sin nada. Hasta en Hechos vemos el arduo trabajo de lo que fue el reino de Dios, hasta en la primera, y cómo lo menciona. Entonces, eso es lo que yo quería comentar, ¿no? De que no es un tema más, como bien dice, sino es que es el gran tema. Y cuando tenemos la visión clara de qué es el evangelio del reino de Dios, todo el cuerpo estará iluminado, tanto así que el poder de Dios se va a manifestar, como bien decía, porque todo es un conjunto, ¿no? Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón y lo que también quería comentar. Amén, gloria a Dios. Así que estamos yendo por una buena visión, mis hermanos, y como dice Fabiano, creemos que va a traer pues un gran fruto en la congregación, porque lo importante es que la iglesia esté dentro del reino de Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, ya nos estamos despidiendo. Shalom para todos. No se olvide que mañana hay todavía oración. Una cosita que quería comunicarles a los hermanos de la central, por favor, que mañana solamente va a haber oración virtual. Ya, por favor, hermanos líderes, comuniquen a su gente por ahí que alguien quiera de repente ir a la iglesia. No va a haber en la iglesia, solamente virtual. ¿Ya? Bendiciones, shalom. Que la paz de Dios esté con Bendiciones, ustedes. pastora. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, gracias. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Que Dios le bendiga. Silvia, te estoy Chao, llamando, Pastor no me Federico. respondes. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones.
Bendiciones, pastora, hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, que Dios los bendiga. Chao. Bendiciones, Bye, bye. pastora. Bendiciones, hermanos. Bye, Fabiola. Hermana Bicha quiere hablar con la hermana Verónica. Bye, Olga. Bendiciones, Hermana Olga Marisol, bendiciones. Hermana Verónica, te voy a llamar. Sí, pastora, bendiciones, dígame. Ah, no, nada. No, me estoy despidiendo. La pastora Marisol me está hablando, creo. Ah, no sé, no. Escucha mi nombre. Bueno, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bye, bye. Bye, bye. Aleluya.